La gracia de Dios sobre su pueblo. Today's sermon is the grace of God over his nation. Y vamos a discutir 3 puntos. We're going to discuss 3 points. Escogidos por Jehová, Chosen by Jehovah, redimidos por Jehová redeemed by Jehovah, y reunidos en un solo cuerpo. are reunited in one body. Antes de que hubieran creyentes como nosotros, They were believers. ya Dios había escogido, Jehová había escogido a su pueblo, Jehovah had already chosen his people, la nación de Israel, para que fuera su pueblo. the nation of Israel, to be his people. Y aunque ellos le fallaban una y otra vez, Even though they failed him over and over y again, Dios los castigaba una y otra vez, God will chastise him once one more time. vemos que Dios siempre los redimía. We always see that God redeemed them all the time. Audrey, hit the light. Dios siempre perdonaba y redimía a su pueblo Israel. God was always forgiving them and redeeming his chosen people of Israel. Y así hace el Padre con nosotros And hoy. that's what the God Father is with Cuando us. somos rebeldes, cuando somos desobedientes, Where disobedience and rebels against him, Él primero nos castiga, he first chastises us, nos deja pagar las consecuencias de lo que hicimos, then he let us pay the consequences of what we y did, después viene la remisión. and then he comes the redemption. Así es que cuando nosotros nos alejamos de Dios o nos caminamos fuera del camino que Él tiene para nosotros, When we start departing away from God, Él nos rescata. he rescues us. It's the second from the bottom, on the left. Yeah, On the left, the second from the bottom. Yeah, this one. We did already. No? Yeah. No, that's the wrong one. Second from the left. That's not it? Third. No. No, it's up. I want that light on. No, that's not it. This one. Anyway, Got it. oh, forget it. Don't worry about it. Just got it now. It's the last one. Okay. I just want the cross to be lit. Okay. Amen. I want the cross to be lit. Yo quiero que la cruz esté alumbrada. Porque eso es lo que nosotros, ese es el símbolo de nosotros. Ese es donde nosotros vemos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. The cross should be lit up. That's what we see. Y Jesus eso fue algo que sacrificed Dios me puso en el corazón. Por eso desde que vine aquí hoy traté de ver cómo yo podía ponerle más luz a la cruz. That's something God put in my heart, and I want to light Porque up así the como la cross. cruz está alumbrada, alumbra a Jesús a nosotros. Just like that cross is light up, he's lighting our light Así que vamos a up. seguir. Amen. Let's continue. El primer punto de hoy es escogidos por Jehová. We've been chosen by God. Jeremías 31, 1 y 2 dice lo siguiente. Jeremiah 31 verse 1. En aquel tiempo, dice Jehová, At that time declares the Lord, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, I'll be the God of all the family of Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. and they will be my people. Así ha dicho Jehová, This is what the Lord says. el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, The people who survive the sword will find favor. in cuando the Israel wilderness. iba en busca de su reposo. I will come to give rest to Israel. Jehová rescató a la nación de Israel de Egipto, ¿verdad? Jehovah rescued them from the nation of Egypt. Así es que a través de la gracia y misericordia de Dios, ellos pudieron salir del yugo que tenían con Egipto. Through his grace and mercy, they escaped the yoke that they have in Egypt. Y la gracia de Dios fue una bendición para los israelitas. The grace of God was a blessing for the Israelites. Pero ellos muchas veces no supieron agradecer lo que Dios estaba haciendo con ellos. And so many times they're not grateful to see what the Lord was doing. Por ejemplo, cuando el faraón y sus soldados empezaron a seguirlos, So, for example, when Pharaoh and the soldiers started persecuting ellos se them, aterrorizaron. they got terrorized. Ellos no se recordaron de las 10 plagas que Dios le echó a los egipcios They didn't para remember, rescatarlo. they didn't remember the 10 plagues that he brought to Egypt to rescue them. Y si Dios pudo hacer eso con los egipcios, And if God was able to do that with the Egyptians, ellos no tenían que atemorizarse porque venían los egipcios detrás de ellos. they didn't have to be terrified because the Egyptian was following them. Las plagas simplemente The plagues, le cayeron a los egipcios, the plagues only fell on the aunque los Egyptians, israelitas estaban con ellos. even though the Israelite was Y eso with debió them. haber sido un símbolo para ellos And that should have been a symbol for de que them, Dios todavía lo iba a proteger. that God was still protecting them. Pero no, But no, ellos tuvieron miedo, diría yo terror. they will terrorize. Inclusive le dijeron a Moisés, They ¿por qué told nos Moses, sacaste de Egipto si nos trajiste para morir aquí? why did you take us out of Egypt to let us die in this desert? O sea que eran desobedientes They were very desde el disobedient principio. from the beginning. Y este versículo, al igual que el último versículo
de Jeremías 30, que es el 24, This verse, chapter 30, verse 24, en realidad habla un poco del significado del regreso del Mesías y la salvación de los judíos. it talks about the return of Jesus and the salvation of Israel. Romanos 11:26, por ejemplo, dice: Romans 11:26. y luego todo Israel será salvo como está escrito. And in this way, all Israel will be saved, as it is written. Vendrá de Sión el libertador, The deliverer will come from Zion. que apartará de Jacob la impiedad. He will return godliness away from Jacob. Vamos a examinar esto un poquito. Let's examine this verse. Dice: y luego todo Israel será salvo como está escrito. And this way, all Israel will be saved, as it is written. Vendrá de Sión el libertador, The deliverer will come from que Zion. apartará a Jacob de la impiedad. He will turn godliness away from Jacob. A Israel se le había olvidado Israel forgot que ellos eran el pueblo de Jehová, that they were the chosen people of Jehovah. y que Jehová era el único que podía liberarlos de la impiedad That Jehovah was the only one that could rescue them from them y de redimirlos de sus and pecados. redeem them from their sins. Pero cuando vino el Redentor de ellos, But when the deliverer came to them, ellos lo rechazaron. they rejected him. Y por eso nosotros hemos tenido la oportunidad de ser salvos. Therefore, we had the opportunity to be saved. Porque entonces Dios abrió la puerta Therefore, God opened the door para todo aquel que no era de la nación de Israel, for all the people that don't belong to para tener esa the Israel oportunidad. nation to have that opportunity para redimirnos de nuestros pecados también to redeem us from our sins y liberarnos de la impiedad. and deliver us from the godlessness. Amén. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí The Lord appeared to us in the past, hace ya mucho tiempo, saying, diciendo: con amor eterno te he amado, I have loved you with an everlasting por love. tanto te prolongué mi misericordia. I have drawn you with unfailing kindness. Fíjense que Jeremías entendía la desobediencia de los judíos Jeremiah understood the disobedience of the chosen y people le of Israel. transmitía lo que Dios le decía a él que transmitiera, And he was prophesying to them y era que él los iba a salvar, that they were going to be saved, que él los iba a redimir, that they were going to be redeemed, que ellos eran su pueblo, that they belongs to them, they're chosen people, y para ellos siempre había un tropiezo. but they're always stumbling on the word of God. Él decía que él los iba a amar con un amor eterno, He said that he was going to love them with unfailing love. y todavía hasta el sol de hoy él ama esa nación con amor eterno. And up to this day, he loved them with unfailing love. La única diferencia es que nosotros estamos ahora incluidos en ese amor eterno de Dios. The only difference that we, the Gentiles, are included in that love. Nosotros hemos recibido el mismo amor eterno que tienen los judíos, We have received the same unfailing love from y the somos Jewish people. parte de esa nación, And we belong to the nation as well. y recibimos el mismo amor eterno que And we ellos receive the reciben. same unfailing love. Hoy somos hijos de Dios We are children of God today porque Dios mismo lo ha dicho, because the Lord himself has said it, en conjunto con los judíos que fueron los escogidos originales de Dios. adding us to injecting us in the nation's Israel. Y hoy gozamos de la misma gracia que Dios ha tenido con ellos. And we are enjoying the same grace that the Lord has for them. O sea que a través de la gracia de Dios Through Jesus, through God's somos grace, parte de su pueblo hoy. we belong to the chosen people of Jeremías Israel. 31:4 dice: Jeremiah 31 verse 4. aún te edificaré y serás edificada, I will build you up again. oh Virgen de Israel. A new virgin Israel will be. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Again, you will take up your timbrels and go out to dance with the joyful. Fíjense, la nación de Israel no era solo la nación de Dios y bendecida por Dios. Listen, the nation Israel was only the blessed people. Era edificada por Dios. They were edified by God. Y a través de la edificación de la nación de Israel, Through the edification of the nation of venía el Israel, crecimiento de ellos, there was a growing in them, física y espiritualmente. physically and spiritually. Nosotros también somos edificados por Dios We hoy. also are edified as well. Y crecemos espiritualmente y físicamente si caminamos con Dios. And we grow Si physically nos and mantenemos en ese camino con Dios. if we grow physically and spiritually through walking. La palabra hebrea que significa edificar,
es la palabra Bana, The B-A-N-A-H, Bana, Hebrew word that means edify means bana, B-A-N-A. que quiere decir construir, It means construct, levantar, lift up, erigir build up, y elevar. and elevate. O sea que esta palabra, This word, cuando hablamos de levantar, ¿verdad? when we talk about lifting up, Dios levantó su pueblo, ¿verdad? He lifted His people. Dios nos levanta a nosotros de la misma manera hoy. He lifted us all the same Dios way. nos edifica a nosotros de la misma manera hoy. He edified today the same way today. Dios ha construido un cuerpo He has built a completo body donde Cristo es la cabeza. when Jesus is the head. Y Él nos eleva a nosotros cuando estamos viviendo, caminando con Él. And He elevates us when we're walking with Him. El problema es que The nosotros a problem veces is that sometimes nos olvidamos de a quién creemos, we forgot who we believe. a quién tenemos que obedecer, So who do we need to obey? en quién tenemos fe. And who do we have our Y faith? más que nada, More than importantly, nosotros se nos olvida de lo grande y poderoso que Dios we es. forgot the mighty of God. Nosotros a veces queremos hacer las cosas nosotros, no sabiendo que Dios puede hacer más que nosotros. We want to do things ourselves, not knowing that He could do much better than us. Si queremos ser elevados, We want to be elevated, levantados lift up, y reconstruidos, and reconstructed. tenemos que creer en Dios We have to believe in God, y tenemos que vivir para Dios. and we have to live for God. Los israelitas eran llamados a vivir una vida de obediencia, The Israelite was called to be an obedience life, una vida que le iba a llevar a vivir una vida eterna con Dios. a life that was going to give them eternal life. Pero una vez y otra But one or more times, fueron rebeldes en contra de Dios, they rebelled against fueron God. desobedientes en contra de They Dios. were disobedience against God. Nosotros hacemos lo mismo We hoy. still do the same today. Nosotros estamos siendo desobedientes a cada rato. We still continually being disobedience to God. Nos rebelamos en contra de Dios. We rebel against God. Si se nos muere un familiar, le echamos la culpa a Dios. If one of our family ¿Por qué no lo members, salvaste? we blame Him. Why you didn't save them? Nosotros tenemos que saber más que eso. We have to know more than that. Porque a veces, Sometimes, a través de la muerte de un familiar, through the death of a family vienen pies a member, Cristo. people come to the Lord. Nosotros tenemos que tener fe completa en Dios. We have to have faith, completely faith in God. Sofonías 3:17 dice lo Zephaniah siguiente: 3:7 said as follows. Jehová está en medio de ti. Jehovah is within you. Dice, poderoso, Powerful. Él salvará. He will save. Dice, se gozará sobre ti con alegría, He will rejoice over you with gladness. callará de amor, He will quiet you with His love. se regocijará sobre ti con cánticos. He will rejoice over you with singing. Estas fueron las promesas de Jehová a su pueblo Israel. That was the promise of Jehovah to His chosen people Israel. Estas promesas se nos aplican a nosotros These hoy. promises are applicable to us today. Jehová siempre está en el medio de nosotros con sus manos poderosas Jehovah is always in the midst of always His open, mighty hands para guiarnos, to guide us, protegernos, to protect us, ayudarnos, to help us, levantarnos to lift us cuando up estamos caídos. when we are broken down. Y nos da su amor And incondicional. He gives us His unconditional Un amor love, que no merecemos, a love that we don't deserve, pero Él nos los da de todas formas. but He still give it to us. El segundo punto de hoy dice, redimidos por Jehová. The second point, redeemed by God. Jeremías 31:7 dice, porque así ha dicho Jehová. 31:7. This is what the Lord says. Regocijaos en Jacob con alegría Sing with joy for Jacob. y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Shout for the foremost of the nations. Haced oír, Make your praise. alabad y decid, Make your praise heard and say, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Lord, save your people, the remnant of Israel. Jehová siempre quiso a Israel, quiso que Israel se gozara todo de él. Jehovah always wants Israel to rejoice in Him. Fíjense, les proveyó comida cuando estaban en el desierto Listen, He provides food when they're in the desert, y ellos se quejaban. and they were still complaining. Le proveyó agua cuando estaban en el desierto y ellos se quejaban. They provide water, and they were still complaining. Al mismo tiempo tuvieron que pasar 40 años en el desierto por su At desobediencia. the same time, they had to stay 40 years in the desert because of their disobedience. No obstante, Jehová los rescató However, He rescued them a pesar de su rebeldía. despite their rebellion.
Mira lo que dice aquí. Listen to what it says. Regocijaos en Jacob con alegría. Jacob es el pueblo de Israel en realidad. Rejoice in Jacob. Jacob is the chosen people Y of dad Israel. voces de júbilo And sing, a la shout, cabeza de las naciones. and shout, proclaim great praise O sea, to the Jehová nation of Israel. Dice que la cabeza de las naciones en aquel tiempo era Israel. Said the head of the nation at that time was Israel. Aparte de que él era la cabeza de todo. He was the head of all of them. ¿Quién es la cabeza de las naciones hoy en día? Who is the head of the nations nowadays? Jesús. Jesus. Pero aparte de eso, But besides that, nosotros somos la cabeza de las naciones perdidas. we are the nation, the head of the Nosotros nations somos that el are ejemplo a lost. seguir. We are the example to follow. O mejor dicho, debemos de ser el ejemplo a Better seguir. say we should be the example to follow. Nosotros debemos de ser ese ejemplo. We should be that example. Jehová hablaba a través de Jeremías diciéndole que tenían que alabarlo. Jehovah was talking through Jeremiah that they needed to praise the Le Lord. decía que oyeran las profecías que Jeremías tenía para ellos. He was telling them, listen to the prophecies that Jeremiah has for his chosen people, Porque él iba a salvar al remanente de Israel. because he's going to save the remnant of Israel. Y cuando él habla del remanente de Israel, When he talk about the remnant of Israel, está hablando de que ya la nación de Israel había sido esparcida por varios pueblos. he was talking that the Israel people have been dispersed Por su different rebeldía. nations because of their rebellious. Entonces el remanente es el pueblo que quedaba de Israel. So the remnant was the people left from the chosen people. Mira lo of que dice el Israel. versículo 8. Verse 8. Dice, he aquí yo los hago volver a la tierra del norte See, I will bring them from the land of the north, y los reuniré de los fines de la tierra. and gather them from the ends of the earth. Y entre ellos ciegos y cojos, Among them will be blind and lame, la mujer que está encinta expectant y la que mothers, dio a luz juntamente and women in labor, en gran compañía volverán acá. and a great multitude will return. Jeremías sabía que la nación de Judá iba a ser llevada a Babilonia Jeremiah knew that en the esclavitud people of Judah were going to be slaves, y que regresarían 70 años and that después. they will come back 70 years later. Y dice que fueran cojos, ciegos, mujeres encintas, todos iban a regresar. Lame, expectant mothers, and people in labor, all of them will return. Y después de tener 70 años en Babilonia, After there were 70 years in Babylon, ellos se regresaron en 3 grupos they came in diferentes. 3 different groups. Pero podemos decir en el día de hoy, But we could say today, porque después de eso fueron esparcidos otra vez, because they were dispersed again, que él volvió a cumplir su promesa de traer la nación de Israel otra vez. that he accomplished his promise to bring them back again. Porque en el 1948 In 1948, volvió a renacer la nación de Israel donde está ahora. Israel nation is started to rebirth where he is now. Pero todavía falta But we're still missing que la nación de Israel reconozca a Jesús como su Señor y Salvador. that the nation of Israel recognize Jesus as their Lord and Savior. En la Biblia hay 2 partes donde se habla de los 144,000. In the Bible, there is 2 parts. We talk about the 244,000 Hace people. unos años yo prediqué un sermón acerca de esto. A few years ago, I preached about it. Y hay un poco de confusión cuando se trata de los cristianos de quiénes son los 144,000. There's a little confusion of who they are. La razón de esta es porque en el capítulo 7 In chapter 7, habla de 144,000 it talks about y es 144,000, detallada and it's detailed 12 personas de cada de las tribus de Israel, que si usted la multiplica son 144,000. 12 people from O each, sea, 12 grupos de Israel. 12 people each No, tribes. en el capítulo 7 está detallado cómo son las Chapter 7 is 144,000. detailed what is the 144,000. Y se sabe que esos 144,000 son remanentes de Israel. Son 144,000 judíos que Dios va a traer para que sean los líderes de aquel tiempo, ¿verdad? As we know, the 144,000, the remnant of Israel. Pero los 144,000 que hablan en el capítulo 14, But those 144,000 it talks in chapter 4. hay varias versiones de quiénes There's a son. lot of versions of who they are. Y una de las versiones And one of the versions es que los 144,000 de Revelación, de Apocalipsis 14, is that one of the 144,000 es que van a ser cristianos, los is going to be 144,000. Christians, part of Y the hay- 144,000. Hay positivo en eso y hay positivo en que sean judíos. There is a possible that is Christian and Jewish.
Esto lo vamos a hablar más adelante en un sermón que yo voy a dar. We'll preach in the next message. Pero tenemos que hablar de eso porque tenemos que tener bastante claro quiénes son los 144. Well, we need to speak about that. We have to make sure who those 144,000 Porque hay 144,000 claramente judíos en el capítulo 7 There's 144,000 clarified. y 144,000 que todavía no. Bueno, todos teólogos, hay teólogos que dicen una cosa, hay teólogos que dicen otra. And the other rest of the 144,000 have a lot of different versions by theology. Yo en realidad creo que son cristianos. I do believe they're Pero believers. eso lo vamos a leer más. Vamos a desatar ese lío más We'll tarde. discuss that later. Jeremías 31:9 dice lo siguiente: Verse 39. irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de agua. They will come with weeping, they will praise as I bring them back. Por camino derecho en el cual no tropezarán. I will bring them beside the streams of water on a level path that they will not stumble. Porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Because I am Israel's father and Ephraim is my first son, my firstborn son. O sea que esto dice que los judíos van a ser restaurados So that means- a través del Mesías con lágrimas y llantos. That means that they're going to be restored with weeping. Y no solo dice que los hará volver, ¿verdad? It's not only said that they will bring them back, Sino que caminarán como arroyos de aguas. that they will walk beside streams of water. ¿Qué hace el agua? What the water El agua da does? vida. The water gives you El agua life. nos da a nosotros, nos limpia, da The water vida. cleanses and gives us water, Purifica, purified us. O sea que los judíos serían una fuente de agua viva Therefore, there will be a stream of living water para todo aquel que abrace a Dios alrededor de ellos. for all the people that reach out to God around them. Y que van a caminar por caminos rectos y no van a tropezar. And they're going to be walking on a level path and they won't stumble. Los que amen a Dios también van a caminar por caminos rectos y no van a tropezar. The people that love the Lord will also walk on a level path and they will not Pero hay algo muy stumble. interesante en este versículo. There's something very interesting in this verse. Porque dice, Efraín es mi primogénito. He said, Ephraim is my first son. Todos nosotros no creemos que el primogénito de Israel es Efraín. We all Inclusive es uno de los últimos. believe that Ephraim is not the first one, inclusive he's the last one. Pero ¿quiénes somos nosotros para determinar quién Dios llama su primogénito? But who are we to determine who he called firstborn? Eso nos deja decir a nosotros That gives us understanding que los planes de Dios no son los planes de nosotros. that his plans are not our plans. Y la Biblia dice eso, ¿verdad? Que los planes de Dios said no that. son los planes de nosotros. His plans are not ours. El primer nacido de Jacob no fue Efraín. The firstborn of Jacob was not Ephraim. Fue Rubén, He was ¿verdad? Reuben. Rubén. He was Reuben. El segundo fue Judá. The second was Judah. O sea que no es el primero ni es el segundo, no es el tercero, no es el cuarto. So Ephraim is not the first, the second, the third, and the fourth. Inclusive no es hijo directo de Jacob. Inclusive, he's not the firstborn, he's not the son of Jacob. Entonces, ¿cómo Dios lo llama? El primogénito. So how the Lord called him firstborn? Bueno, ahí tenemos ejemplos. We have a sample. Por ejemplo, Jacob le quitó la primogenitura a Esaú. So Jacob took away the firstborn to Esau. Así que ya hay varios ejemplos There's a couple of examples de cómo Dios le ha quitado la primogenitura a uno para dársela a otro. So how the Lord has taken the firstborn place. Y en este caso se la quitó a otro y se la dio a Efraín. In this case, he took it away from someone else and gave it to Ephraim. Nosotros tenemos que creer We have to believe en que lo que Dios está that haciendo what the Lord is doing es perfecto. is perfect. Y que no importa lo que Dios haga, It doesn't matter what the Lord does. solamente tenemos que creer We just have to y believe seguir caminando con and Él. continue walking with El Him. tercer punto del día de hoy dice, reunidos en un solo cuerpo. The third point is united in one body. Jeremías 31:10 dice, oíd palabra de Jehová, oh naciones, Hear the word of the Lord, you nations, y hacerlo saber en las costas que están lejos, proclaim it in the distant coastland, y decir, and say, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, He who scattered Israel will gather them, como el pastor a su rebaño. and will watch over his flock like a shepherd.
El mensaje de restauración, de redimir de Israel The message of redemption for Israel, debe llevarse a todas las it naciones. should be taken all over the world. Las buenas nuevas de Dios deben de esparcirse por todas las naciones. The good news has to be dispersed among all Dios nations. reunirá a su pueblo Israel y los guardará y para que sea su rebaño. He will watch over them so they Y belong Él to va a the ser su flock, pastor. and he will be their shepherd. Nosotros vamos a ser parte de ese rebaño. We're going to be part of that flock, Y Él va a ser nuestro pastor. and he's going to be our shepherd. Porque Dios va a reunir también a los creyentes Because the Lord is also going to reunite the de todas believers las partes de la tierra. for all the nations of the world, Y los reunirá y los guardará and he will keep them and protect y them, será su pastor. and he will be their shepherd. No hay nada ni nadie que pueda deshacer las cosas que Dios hace. Nobody could break God's plan. Nadie puede deshacer las cosas que Él ha hecho. Nobody could turn back what he has Y done, nadie puede deshacer las cosas que Él va a hacer. and nobody interrupt what he's going to No do. hay nadie que tenga el poder que tiene Jehová. Nobody has the power that Jehovah has. No hay poder que interrumpa lo que Dios quiere hacer There's no power that will stop what the Lord wants to en do nosotros in us y en la nación de and Israel. in the nation of Israel. Dice que Dios traerá de lo lejos He said he will bring them ¿verdad? from distant, y los acercará, and he will bring them comenzando con su pueblo Israel starting with his chosen people y Israel, luego con su nuevo pueblo que somos and nosotros. then with his new people, that's us. Y nos reunirá un solo cuerpo And he will reunite one body para ser todos suyos. to be all of us his. Dios escogió a su pueblo Israel God chose his people Israel, y como le prometió a ellos, nunca lo abandonará. and he promised that he will never forsake them. Pero Él nunca nos va a abandonar a nosotros si caminamos con Él. He will never forsake us if we walk with him. Con manos fuertes Él guió a Israel With strength hand he gives Israel, y con manos fuertes Él nos guía a nosotros en and el with día his de hoy. strength mighty hand he will guide us. Dice el versículo 11, porque Jehová redimió a Jacob, For the Lord will deliver Jacob lo redimió de mano del más fuerte que Él. and redeem them from the hand of those stronger than him. Sí, del más fuerte que Él. No hay nadie que tenga más fuerza que Jehová. There's nobody that is stronger than Jehovah. Y Él va a redimir a su pueblo And he's going to redeem his para people, reunirlo todos juntos to reunite all of them together como una sola nación. like it's one nation. Llegará el día que el pueblo de Jehová, It will come the day that the chosen people of sea Jehovah, judío o sea gentil, whether Jewish or Gentiles, donde vamos a pasar toda una eternidad con so Él. we're going to have an eternal life with him. Entonces nos vamos a gozar en los brazos del Señor. Therefore, we'll rejoice in the arms of the Lord. Vamos a cerrar con esto. Hallelujah. Praise God. Vamos a cerrar con esto. Let's close. Jeremías 31:12 dice, Jeremiah 33 verse 12. y vendrán con gritos de gozo los altos de Sión They will come and shout for joy to the heights of y Zion, correrán al bien de Jehová, and they will rejoice in the bounty of the Lord, al pan, the grain, al vino, the new al wine, aceite the olive oil, y al ganado de las ovejas y de las vacas, and the young of the flocks and herds. y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. And they will be like a well-weathered garden, they will sorrow no more. Jehová profetizó que cómo vendría la nación de Israel a vivir con Jehová, ¿verdad? Prophesied how Y esta es una demostración de lo que ellos van a hacer. This is a prophesying what the Lord is going Y to lo que do. Jehová quiere decir aquí es que no le va a faltar nada. What Jehovah is saying is they will not be missing anything. Nada. They will not be lacking Aquellos anything. que mueran en Cristo no le va a faltar nada. All desire in the Lord will lack anything. No tendrán más dolor, They will have no more pain, no más sufrimientos. no more Amén, suffering. gloria a Jesús. Miren lo que dice Apocalipsis 21:4. Look what it said, Revelation 21. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos He will wipe every tears from y ya them, no habrá muerte, and there is no more death. ni habrá más llanto, There is no more weeping, ni clamor, no more shouting, ni dolor, no pain, no porque las suffering. primeras cosas pasaron. Because the first thing passed. O sea que cuando llegue ese día, So when that day comes, nosotros nos vamos a gozar, we're going to be rejoicing. vamos a celebrar. We're going to celebrate. No habrá más muerte, There's no more death. no habrá más hambre, There's no more no habrá famine. pobreza, There's no more, no habrá dolor de there's no cabeza, more headache. no habrá infidelidad, There's no more faithfulness. no habrá más engaños, There's no people. no habrá más There's mentiras. no more lies.
todo eso quedará atrás. All that will be behind us. Y nosotros viviremos una vida eterna con Jehová. And we will live an eternal life with Jehovah. Tenemos que recordarnos que Jehová es perfecto. We have to remember that Jehovah is Y que perfect. todo lo que nos promete sucede. And everything He promised it will come to Así es que pass. vamos a gozarnos en el Señor Let's rejoice in the Lord. y busquemos más y más de Él Seek more and more His presence, para que siempre nos vaya bien. so it will go well with our life. Gocemos de las promesas del Señor, Let's rejoice in His promise, sabiendo que lo que pasamos en este mundo knowing that the suffering you go through in this world es temporario. is just temporary. Lo que a nosotros nos pasa en este mundo es temporario. It's just what happened to us in this world is temporary. Tenemos que mirar más allá We had to look de lo que este further. mundo tiene para nosotros We had to have a y ver lo vision. que Dios tiene para nosotros ahora. It's what the Lord has for us now. Así que vamos así como Jehová prometió Just like Jehovah promised us, su gracia y su misericordia sobre Israel y sobre nosotros, His grace and mercy over Israel and us, nosotros ahora tenemos la oportunidad we now have the opportunity de vivir una vida en adoración a Él to be a life of worship y de to gozo Him a Él. and joyful to Him. Así es que vamos a darle gracias a Dios Let's give thanks to God por su misericordia. for His mercy. Vamos a darle gracias a Dios Let's give thanks to God porque a través de Él because through Him nosotros podemos gozar de una vida eterna. we can enjoy